Crecimiento económico. ¿Por qué un país como Burundi tiene un PIB per cápita de aproximadamente $1.000 y Estados Unidos de $50.000? Chile está en cambio entre ambos países, con $23.000 de PIB per cápita. En este módulo explicaremos por qué se dan estas diferencias. ¿Qué explica diferencias tan grandes? Estas diferencias pueden resumirse en una sola palabra: productividad. Los países más ricos tienen trabajadores más productivos que los países más pobres, y esto se refleja en las enormes diferencias en los niveles del PIB per cápita. 4 elementos son importantes aquí. Estos son el capital físico, el capital humano, la tecnología y las instituciones. Veamos uno por uno. El capital físico son las máquinas, las carreteras, las fábricas de las que dispone una economía. Es posible imaginar que un agricultor en el país pobre hace todo con sus manos, mientras que el agricultor en el país rico utiliza un tractor, eventualmente otras máquinas, dispone de información sobre el clima, tiene excelentes caminos y autopistas para llevar en forma rápida sus productos a los mercados donde los vende por muy lejos que estén. Ahora, para poder instalar capital físico, hay que ahorrar, es decir, dejar de consumir para que una parte del PIB pueda dedicarse a la instalación de capital físico. Es necesario que no todo el PIB sea consumido y exista una parte que se ahorre. Recordemos de módulos anteriores que el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto fiscal más las exportaciones netas. Y supongamos por un momento que las exportaciones netas son cero, es decir, tenemos una economía cerrada. Entonces, el PIB será igual al consumo más la inversión más el gasto fiscal. El PIB que no es consumido por los privados ni por el Estado es el ahorro, que podemos denominar con la letra S. Ahora podemos transformar esto en que el PIB menos el consumo menos el gasto fiscal es igual al ahorro. Y esto es igual también a la inversión. ¿Cómo puede ahora un agricultor comprar un tractor y ser más productivo? Entendemos que el dinero que el agricultor ahorre será igual a lo que invierta en ser más productivo. Volviendo al ejemplo anterior, el ahorro puede ser propio, es decir, el agricultor consume menos de lo que produce, o él puede pedir prestado a un banco. Habitualmente, la inversión requiere de buenos sistemas financieros o bancos dispuestos a prestarles a quienes quieren invertir en ser más productivos comprando máquinas y bienes que mejorarán su productividad. Sin esto, no podemos invertir ni alcanzar mayores niveles de PIB per cápita. Cabe señalar que la inversión en capital físico es más importante cuando los países son más pobres y disponen de muy poco capital. Los rendimientos del capital son decrecientes, lo que hace que cuando ya hay mucho capital instalado, el retorno de una unidad adicional es cada vez menor. Cuando el agricultor ya tiene 3 tractores, comprar un cuarto no es probablemente un gran aporte adicional, sí en cambio cuando se compra el primero. Un tercer elemento en la matriz es la tecnología. Si miramos los grandes cambios en los estándares de vida en los últimos 200 años, se deben a descubrimientos científicos y mejoras tecnológicas. Tenemos mejor medicina y con ella mejor salud, contamos con agua potable y con energía eléctrica, contamos con motores a combustión y motores eléctricos, también contamos con telefonía, computadores, internet. Todos estos inventos mejoran la productividad en algún grado y nos permiten aumentar el PIB per cápita. Un segundo elemento que explica las diferencias en los niveles de PIB per cápita es el capital humano. Países más ricos tienen habitualmente un mejor capital humano, el cual puede medirse a través de las coberturas de educación y su calidad, es decir, cuántos niños van al colegio y cuánto aprenden. Esto último se mide a través de pruebas internacionales u otros test.
También es relevante la educación terciaria. El desarrollo tecnológico de los últimos 50 a 60 años se combina mejor con mano de obra calificada que con no calificada. Es decir, son las personas con mayores niveles de educación las que pueden más fácilmente trabajar con la maquinaria moderna y las nuevas tecnologías de la información. La tecnología son esencialmente ideas. Estas las podemos inventar o las podemos copiar. Hay países que tienen muchos científicos y posibilidades para inventar nuevas tecnologías y llevan la delantera. Otros países, especialmente los más pobres, no son tan buenos inventando, pero pueden copiar ideas en la medida que tengan suficiente capital humano y en la medida que sus economías sean más abiertas. Así se favorece un intercambio de tecnología con el resto del mundo. Queda un último elemento en la matriz que muchos consideran el más importante y la causa fundamental de la prosperidad de los países: las instituciones o el también llamado marco institucional. ¿Qué son las instituciones? Estas son las reglas del juego y los incentivos que ponen las economías para que brote la iniciativa empresarial y haya inversión en capital físico, en capital humano y se adopte tecnología. Un ejemplo de esto es la reforma agrícola que propició Deng Xiaoping en China a fines de los 70. China funcionaba hasta entonces como una economía de planificación central, donde los agricultores no eran dueños de la tierra que labraban. Ellos tenían asignadas cuotas de producción. Deng les dijo que si querían producir más de la cuota asignada, podían hacerlo, y, aquí viene lo interesante, podían hacer lo que quisiesen con los excedentes de producción, incluso venderlos, lo cual había que hacerlo inicialmente en el mercado negro, ya que en China no había mercados. Con esta medida se generó una revolución en el sector agrícola chino e inició un acelerado proceso de crecimiento. China no contaba entonces con nada, ni capital físico, ni mucho capital humano, ni tecnología. Este es el efecto de un cambio institucional que pone los incentivos correctos. Las instituciones son uno de los elementos más importantes que explican diferencias entre los niveles de ingreso y las productividades de distintos países. Países más ricos tienen habitualmente mejor institucionalidad, es más fácil hacer negocios, hay menos corrupción, hay incentivos para la iniciativa privada y esta no es estrangulada por la regulación estatal. ¿Qué explica entonces que un país tenga un alto nivel de PIB per cápita y otro no lo tenga? Economías más ricas disponen por lo general de más capital físico, en el cual han invertido por mucho tiempo. Disponen también de personas más preparadas. Tienen una alta cobertura de educación de buena calidad. Cuentan además con tecnología que o bien desarrollan ellos mismos o bien saben adoptar de otros países del mundo. Por último, todo esto es posible si los países cuentan con instituciones adecuadas que promuevan la iniciativa privada y no la estrangulen.